Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Hoy continuaremos con el estudio Respuestas del Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu misericordia, por tu piedad y por tu amor. Te rogamos, Señor, que nos bendigas con tu palabra y abras nuestras mentes para que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría para comprender el mensaje de este tema. Ayúdanos a meditar sobre nuestras vidas, en cómo podemos reflejar con hechos lo que aprendamos en esta lección. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. La lección número 3, titulada Principio de señales, comprende los primeros 12 versículos del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Como propósito de esta semana, tratemos de memorizar Juan 2:4. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Leamos los versículos 1 al 12 del segundo capítulo de Juan. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aún lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Siempre será recordada por los creyentes en Jesucristo esta señal hecha por él en Caná de Galilea. Fue una demostración del poder del Señor sobre los elementos que daba inicio a una serie de milagros para manifestar su gloria. En lo particular de esta narración podemos encontrar detalles sobre temas interesantes. Podremos ver cómo eran las celebraciones de una boda. También observaremos cómo era la relación del Señor Jesús con su madre. Veremos cómo se efectuó el milagro de la conversión de agua en vino. También podremos observar cómo impactó al maestresala este milagro. Por último, veremos a dónde fue el Señor con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Al principio del relato bíblico podemos encontrar detalles acerca de la invitación a la boda. Versículos 1 y 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Las bodas en el tiempo del Señor Jesucristo duraban varios días, hasta una semana, y estos eran días de regocijo, días de fiesta, en los cuales los invitados se alegraban con motivo del enlace matrimonial de un hombre y una mujer. María, la madre del Señor, se encontraba presente entre los convidados. Probablemente la boda era de algún familiar o amigo cercano a la familia. Además, podemos notar que ella estaba allí sin tener ningún trato especial de parte de las personas allí reunidas. El Señor Jesucristo y sus discípulos fueron también invitados a las bodas. Cuán honrados deben de haberse sentido los novios y sus familias al tener al Señor entre ellos. Durante la boda
se presentó una necesidad que requería una respuesta por parte del Señor Jesucristo. Versículos 3 al 6. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. La situación debe haber sido muy vergonzosa para el novio, que era quien pagaba todo. El vino se había acabado. María habló al Señor diciéndole, no tienen vino. ¡Qué dificultad! No se había calculado la cantidad necesaria para el tiempo que duraría la fiesta. Esta situación, aparte de vergonzosa, hubiera expuesto al novio a un litigio por parte de los familiares de la novia, por no cumplir con la obligación de proveer lo necesario para la boda. La respuesta del Señor a María no fue irrespetuosa, más bien diremos que la respuesta fue severa. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La expresión ¿qué tienes conmigo?, muy común en el idioma semítico, ponía siempre distancia entre las dos partes y denotaba cierto reproche por parte del que hablaba. El motivo del comentario del Señor Jesús era que el propósito de su misión era superior a cualquier situación terrenal que no estuviera alineada con el objetivo final. Él además quería que María lo reconociera no como el hijo al que había criado, sino como el Mesías prometido y el Hijo de Dios. El término mujer en esta frase no es necesariamente descortés o irreverente, pero produce un distanciamiento entre el Señor Jesús y su madre, así como de su petición. La frase aún no ha llegado mi hora hace referencia a la muerte y exaltación del Señor Jesús. Él estaba cumpliendo la agenda divina decretada por Dios antes de la fundación del mundo, y como la era mesiánica era descrita como el tiempo en el que el vino fluiría en abundancia, el Señor se refería a que primero era necesaria la cruz antes de la llegada de esta bendición. Sin embargo, tomó la petición muy terrenal de María y la convirtió en instrumento enfocado en su propósito salvador. Así fue su trato para con ella, marcando respetuosa y amorosamente la distancia con María, hasta el día en que fue crucificado. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora la recibió en su casa. Juan 19, 26 y 27. El Señor, como primogénito, tenía la responsabilidad de asegurar el sustento de su familia, cediendo esta responsabilidad a Juan, y no a sus hermanos de sangre, porque estos no simpatizaban con su ministerio ni creían en él hasta este momento. Probablemente ni siquiera se encontraban ahí. La recomendación de María a los que servían, haced todo lo que os dijere, revela que ella entendía la actitud del Señor y confiaba plenamente en lo que Él pudiera hacer. Hasta aquí la participación de ella en este evento. Se le había planteado una necesidad al Señor y Él daría su respuesta. Versículos 6 y 7. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ordenó el Señor que las 6 tinajas que estaban vacías fueran llenadas de agua. Leemos que en cada una cabían 2 o 3 cántaros. La versión Dios llega al hombre traduce que en cada tinaja cabían 50 o 70 litros. Así que podemos calcular que si eran de 50 tendrían 300 litros, o si eran de 70 entonces tendrían 420 litros. O si pensamos en un promedio de 60 litros, tendrían 360 litros de vino. El Señor Jesús daba una nueva orden. Versículos 8 al 10.
Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. La calidad del vino milagroso había excedido la calidad del vino original, y el maestresala, como se le llamaba al criado principal, una especie de mayordomo que tenía como una de sus obligaciones probar los alimentos y bebidas para que estuvieran en el estado correcto, había sido impactado positivamente por el nuevo vino, algo sorprendente dada la experiencia que su puesto requería en la cata de alimentos y bebidas. El principio de las señales había comenzado. Versículos 10 al 12. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Notemos que esto fue un principio de una serie de señales hechas por el Señor. Después de haber estado en las bodas, él, su familia y sus discípulos fueron a Capernaum y allí estuvieron no muchos días. Capernaum se encontraba en el noroeste de Galilea, a unos 25 kilómetros de Canaá. En el versículo 12 se menciona a los hermanos del Señor, tema controversial entre las diferentes religiones cristianas. Algunas doctrinas, como la católica y la ortodoxa, afirman que Jesús no tenía hermanos o medios hermanos, porque el aceptar este argumento echaría por tierra la virginidad de María, por lo que ante las citas bíblicas que hablan de los hermanos de Jesús, ellos arguyen que en realidad eran solamente hijos de José de un matrimonio previo. Veamos algunos pasajes bíblicos que nos darán luz acerca de los hermanos de Jesús. Mateo capítulo 12 versículos del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Claramente podemos observar que alguien de los presentes le dice que su madre y sus hermanos están afuera. Y podemos notar también que para Jesús, los lazos sanguíneos no eran mayores a los lazos espirituales al decir esto. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? En este versículo podemos observar que tenía 4 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Juan 7, versículos del 2 al 5. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esta porción de la palabra ilustra la relación del Señor Jesús con sus hermanos. La familiaridad y cercanía que tenían influía drásticamente en la credibilidad que sus hermanos daban a la obra que realizaba. No podían creer, a pesar de las señales y prodigios, que su hermano Jesús, aquel con el que vivieron toda la infancia, era en realidad el Hijo de Dios. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres
y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Después de la ascensión de Jesús, podemos ver que sus hermanos ya no eran los incrédulos que le cuestionaban. Su fe dio un vuelco y ahora se encontraban entre la iglesia del Señor, perseverando en la oración. Finalmente, el Salmo 69, considerado por los escritores del Nuevo Testamento como profético del reino mesiánico y que infiere las situaciones por las que Jesucristo pasó durante su estancia por el mundo, nos dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Salmos 69:8. Claramente podemos observar que se profetizan dos situaciones: la incredulidad de sus hermanos al decir que era extraño y desconocido para ellos, y que en realidad sus hermanos sí eran hijos de María su madre. Aplicaciones. El Señor Jesucristo honró con su presencia a los recién casados, estando con ellos en su fiesta. No sabemos quiénes fueron los novios de la boda, pero no podemos dejar de imaginar lo bendecidos que se debieron de haber sentido al tener como invitado al Rey de Reyes. El Señor Jesucristo manifestó su poder cambiando el agua en vino, señal de que la gloria de Dios se hacía presente en su persona. Los discípulos creyeron en él al ver esta primera señal hecha en Caná de Galilea. Las señales tenían el propósito de demostrar que Jesús era Dios encarnado y que lo milagroso de éstas influyera en la fe de los testigos. Agradecemos a Dios por su palabra y rogamos que nuestras vidas reflejen su enseñanza. Dios les bendiga.